9 de la mañana con 4 minutos. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Y como la cortina lo anuncia, como la cortina lo adelanta, estamos junto al doctor en comunicaciones Percival Madero en vivo en una nueva edición de Razones de Estado. Percival, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Gusto saludarte. Un abrazo cordial y afectuoso para ti en este último viernes de enero. También saludamos de forma especial, cordial y afectuosa a nuestros distinguidos auditores y auditoras que nos siguen a través de nuestra web, nuestra aplicación, Madero CL, a través de nuestra página web y a través de Facebook Live en directo, como hacemos en este rato, con la colaboración de nuestro distinguido colega Fabián Solano, allá en Antofagasta. A tus órdenes, Enrique. Y claro, comenzar con las declaraciones o las reacciones que ha habido a nivel mundial. No mundial, no están todos los países hablando de esto, pero sí algunos han emitido declaraciones, no per se al respecto de las declaraciones que hizo el presidente Gabriel Boric sobre la situación que hay en Perú. Esto en el marco, las declaraciones que hizo Gabriel Boric fueron en el marco de la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizó en Buenos Aires, Argentina. Y también hubo reacciones no solo de Perú, no solo de México, sino que también hubo declaraciones por parte también de un editor senior de la revista británica The Economist, Michael Reed, especialista además en Latinoamérica, quien cuestionó la declaración que hizo el presidente Gabriel Boric respecto a los manejos de las protestas en Perú, y además también se refirió en su momento al cruce con la canciller de Boluarte. Así es. A ver, Enrique, mira, queridos auditores y auditoras, uno puede entender que en las declaraciones, en el caminar de la vida de la política y de los políticos, se aprende caminando, y muchas veces el tema más sensible de las relaciones de un presidente son sus relaciones internacionales. Y lo son porque internamente, en el mando, en el ejercicio del poder al interior del país, muchas cosas pueden ser solucionables. Y algunas cosas se olvidan y otras no dejan huella. Pero en los casos de las relaciones internacionales hay que ser extremadamente cuidadosos, particularmente con los países limítrofes, dado nuestra cercanía por cuestiones bélicas de antaño y dado porque nos necesitamos mutuamente para un plano de colaboración mirando y de cara al futuro. No cabe ninguna duda que nuestro progreso interno también depende de los países limítrofes, querámoslo o no, digamos. Por lo tanto, el cuidado, más bien la pulcritud, las sensibilidades respecto de cualquier declaración respecto de nuestros vecinos siempre va a ser delicada. Por eso que llama la atención esta cosa que ya no tiene que ver con esta salida de madre, ya nos pasó con el TPP-11, nos pasó con las declaraciones de Boric en Canadá, ya nos pasó con la declaración de cómo recibió al embajador de Israel, ya nos acordaremos de todo aquello. Sin embargo, hay acá yo le diría un asunto que hay que cuidar y hay que entender mejor que estas circunstancias no son del perogrullo, no son para el bananeo, no son para que no son, diría yo, Enrique, los auditores, no son para festinar las declaraciones internacionales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a abrir la boca con eso, ¿ya? A veces mejor ni meterse, versiona. A veces, claro, es más razonable y es más prudente mirar de afuera, sobre todo que no son problemas que uno pueda solucionar. Y sobre todo porque... Muchas veces, perdón, que uno quiere dar una opinión quizás en ese contexto, decir, oye, ¿sabes qué? En la casa de al lado los vecinos están haciendo carrete con música muy fuerte todos los días y eso molesta, genera ruido en mi casa. Y uno lo dice con la mejor intención, sin siquiera querer llegar a un conflicto o a una discusión. Pero acá los cutis son sumamente delicados entre los gobiernos y las cancillerías sobre todo. Así es. Sobre todo porque nosotros tenemos un caminar, tenemos un caminar de Estado, una acción de Estado que hemos hecho en toda nuestra vida republicana, independiente de los gobiernos que hayan sido, respecto al cuidado y a la prolijidad que hay que tener con ese tema, con ese tipo de cosas. Porque
podríamos decir hablar de la inexperiencia del presidente o de sus equipos, ¿no? Que no saben, no entienden o muchas veces nunca han estado en este tipo de pega, no tienen el roce, no tienen la calle, no tienen, yo diría más bien, la preparación para una cosa así. Y ante la ignorancia es mejor callarse. Pero acá no nos callamos y nos metimos en un problema serio, porque más allá de los audios filtrados de la ministra Urrejola, que demandó un gran problema con Argentina a propósito de que se tapó eso, pero se tapó por encimita, no te quepa la menor duda que esto va a reventar pronto. O se va a hacer un juicio crítico respecto a eso. Y encimita, y casi a las 24 horas siguientes, el presidente se manda una declaración de esas que obligan a todo el gobierno peruano, ¿ya?, a enrostrarle en la cara, cachetearlo, por decirlo de alguna manera, para que no se meta en asuntos internos. Sabiendo que hace pocos días atrás, ya, el gobierno de Perú le negó la entrada a un congénere político de ellos, Evo Morales, ya, porque le estaba revolviendo el gallinero allá en Perú. Y se lo sigue revolviendo, por si acaso. Entonces, nosotros que requerimos a Perú para efectos del control de la migración, por ejemplo, es un tema extremadamente delicado y entre muchos más, sin duda, someterse a un escarnio político interno. Yo conversaba anoche con un distinguido colega peruano, un analista, un colega Selvagio, ya, con los cuales participamos en varios programas internacionales, que el tema de la llegada y las declaraciones de Boric habían caído pésimo, sobre todo en un contexto de gobiernos, ya, que tienen un signo de izquierda. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Esto de que se fuera Pedro Castillo, el presidente golpista, que amenazó con un golpe de Estado, ya, etcétera, hace poco tiempo atrás, y que ayudó a la subida de su expresidenta, el actual presidente Dina Boluarte. El tema pasa porque, en general, el cuidado que hay que tener con esto es porque, digamos, es muy mayor, porque deja sensible cualquier tema que se quiera tocar a futuro. Ya aquí, bravuconear, ya con un tema de que tiene solución, y que de nuevo el presidente, ya, Boric, como lo hizo acá en Chile, que recibió con aplausos a los delincuentes del estallido social, incluso los indultó hace pocos días atrás, algunos de ellos, se despacha una declaración donde hace ver que el gobierno de Perú, ¿ya?, está maltratando a las personas que están haciendo actos de actos subversivos en Perú, y más encima dice que ya hay más de 60 muertos, ¿no?, en Perú respecto a eso. Dice que las Fuerzas Armadas, en vez de dispararles a estas, deberían protegerlos, ¿ya? O sea, está haciendo un caso omiso de los temas democráticos internos de Perú, ¿ya? Y le decimos al presidente que, o sea, o guarde silencio, o cuando vaya a decir algo, diga algo razonable. Porque nosotros los chilenos tenemos la obligación de mantener una perspectiva, digamos, de comportamiento, donde constatemos la seriedad nuestra. Y estas declaraciones, la que hizo la Isquia Siches respecto de Gualmapu, ¿se acuerdan? Ya, todo lo que pasó con el TPP-11, con la declaración del recibimiento al embajador de Israel, y muchos más, no deja de ser una cuestión que aparentemente no hay filtro en esto. Y a mi juicio, Enrique, y desde acá de Razones de Estado, nos preocupamos de eso, porque claramente esto no estamos hablando del gobierno no sé cuántito del Congo, estamos hablando de un vecino. Ya, y sobre todo teniendo internamente problemas graves todavía que no solucionamos. El presidente Boric no sabemos si sabe quién quemó el metro, pero sería interesante que algún día lo dijera. Pero aquí el tema interno nuestro lo arreglamos entre nosotros, pero arreglemos interno cómo lo arregla, sobre todo sabiendo que casi la mitad del pueblo elector, elector peruano, no estuvo con Castillo para la elección reciente. Acuérdense que ganó con un 50,3% en la elección, 50,3, 50,4. O sea, debe tener un cuidado enorme
¿ya? Porque en definitiva está hablándole a un sector que está envenenado con este problema, ¿ya? Y que está muy complicado porque no puede solucionarlo y menos más, o sea, y echarle, fuego, más fuego a la hoguera, es impropio, yo diría que imprudente, ¿ya? Y es torpe, para decirlo clarito. Ahora, que hayan salido el presidente de México a prestarle ropa, a decirle que estaba bien, es porque México le dio asilo a Pedro Castillo, el presidente de Perú, ya, pero incluso miren la actitud del presidente brasileño, para que nos fijemos en los tamaños y en los soportes. Ni se metió en el problema. Ahí se metió Fernández, se metió López Obrador, ya se metió incluso el presidente Petro, ya de Colombia, tratando de ayudar cuando el golpista Pedro Castillo intentó, asumir el poder o controlar el poder de una manera que democráticamente no se justificaba. Entonces, Enrique, distinguidos auditores, el presidente no puede prestar atención a los problemas insurreccionales de Perú. Sería más conveniente que le prestara atención a los problemas insurreccionales que tenemos en la macrozona sur, por ejemplo, que calla. Y ahí tenemos un problema también, Enrique, que las personas que están rodeando al presidente, ¿ya? Yo creo que tenemos un problema ahí muy serio, sobre todo al reanalizar varias veces los audios de la ministra Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores, nuestra canciller, nos damos cuenta de lo debilitado que son sus gestiones, y la forma en cómo tratan las relaciones internacionales son, a mi juicio, peligrosas. Gracias a Dios, ¿ya? Y por razones, no estamos frente a un problema mayor, pero esto podría ser una chispa que encienda cualquier cosa, ¿ya? Porque hoy día están las cosas más calmas, pero en otras circunstancias, relaciones como esta, claramente es un problema mayor. No vaya a hacer cosa, Enrique, y se los adelanto al propio presidente y también a algunos asesores de él que nos escuchan, que sea declarado persona no grata en Perú el propio presidente Boric y no puede ingresar a Perú, ¿ya? Y ese es un tema que está perfectamente dentro de las planos posibles de Perú, así como nos dejó entrar a Evo Morales, que le va a revolver el gallinero con las declaraciones de Boric. Lo que hace es revolverle el gallinero a Perú. Por eso no me cabe ninguna duda, o probablemente, ya, que esto se acerque mucho a declarar a una persona que no... O sea, si Boric quiere ir a Perú por alguna razón, mejor que no vaya. Mejor que ni se le ocurra tratar de parecerse. Porque claramente, no sé si hasta que termine su gobierno, que faltan 3 años todavía para ello, podrá ingresar nuevamente. Yo creo que unas disculpas, ¿ya?, bien dadas, ya sentidas, de meterse en la casa del vecino, ¿ya?, no creo que sea, o sea, creo que hoy día va a ser lo más necesario posible. Aunque como las cosas están dichas en el plano internacional las cosas no se callan con disculpas públicas. O sea, no es que el presidente llame a la presidenta peruana y le diga, oye, por favor, discúlpame, me pasé de rosca. No, eso fue lo que quise decir. No, eso no es así. En las cuestiones internacionales las cosas no son como la chimuchina interna. Se tratan con respeto, se tratan con preocupación, se tratan con delicadeza, se tratan con tino, ¿ya? Y pareciera ser, ya, que el tino, ya, es lo que más le falta a esta gente que está aprendiendo de cómo pasar de están gateando en la política para pasar a cosas mayores. Me preocupa, Enrique, porque en definitiva Perú ya tomó una actitud con Evo Morales y en su cara le dijo que no podía entrar. Estaba encima del avión Morales. Ya cuando dice usted no le va a dejar entrar al país, señor. Y no vaya a hacer cosas, y a mí me juicio, con el mismo juicio, y te digo yo, las declaraciones de Boric, a mi juicio, son peores que las de Evo Morales. Por lo tanto, ¿cómo mantienes tú una situación, ya, de que hoy día el presidente gratuitamente se compra un problema, otro más, porque ya se lo compró con Bielsa, el embajador argentino en Chile, y que tuvo que tirarle un poquito de tierra encima y salir diciendo Fernández que no había pasado nada, pero no es así.
ya en política internacional ya lo vamos a ver. Ya, son sensibles los temas. Por eso que, a mi juicio, Enrique, distinguidos auditores, este es un tema que permea mucho nuestras relaciones, las deteriora, ¿ah? De alguna manera las banaliza, de alguna manera las festina. Y honestamente, creo que festinar nuestras relaciones exteriores no es un tema que a nosotros nos acomode, menos ahora. Porque Boris, yo te lo puedo asegurar, ¿ya?, que en los próximos meses no va a poder entrar a Perú, aunque quiera, y de la parte donde esté lo van a cachetear, ¿ya? Porque eso es así en política internacional, no hay que meterse en esto, más todavía si él no sabe todo lo que está ocurriendo detrás del movimiento internacional de Perú. Él debiera ponerse a tener, digamos, fuentes, y si no confía o no quiere la fuente de inteligencia propia, las chilenas que están bastante debilitadas, pero hay fuentes buenas, por lo menos que se haga cargo de preguntarle a su ministro de Resguardo qué está pasando en Perú antes de presentar una declaración como esa. O que no le pregunte esto, que llame a un cónclave de los ex ministros de Relaciones Exteriores. O sea, esta cuestión es seria. Gracias a Dios no tenemos ningún problema chispeante con Perú en la frontera. Pero en el fondo es una cosa que debería haber sido muy, muy, muy complicada. Esto, tomando en consideración que Evo Morales, que se le impidió el paso, era un expresidente de Bolivia. O sea, manda igual, porque sus amiguis son los que están en el poder, no nos olvidemos de eso. Pero esto significa tener mucho cuidado. Yo creo que hay que llamar al embajador nuestro en Perú, traerlo a Chile para preguntarle todas las repercusiones que van a hacer y cómo vamos a salir de esta. Yo creo que vamos a tener que tener gestos muy, muy, muy importantes para que la clase política peruana, de por sí desordenada y por sí angustiosa, ya, por así, digamos, con problemas internos graves, solucionan esto. Porque no hay ninguna duda que, dado que este 50,3% que sacó Pedro Castillo para ser presidente es tan débil que hoy día, si hay elecciones en Perú, por eso no lo quieren hacer, o sea, la derecha vuelve al poder, pues. ¿Qué duda cabe de eso? Entonces, con todo lo que hay, con todo lo que existe, por último, un tema que podría haber sido de solidaridad con las izquierdas, haber dicho, ¿sabes qué? Mejor me callo. Y no se cayó. Y no se aguantó. Así como no se aguantó haciéndole un desprecio al embajador de Israel. O sea, era cuando iba a nombrar, cuando iba a dar el agreement de embajador de Israel en Chile. Entonces, a ver, yo lo que recomiendo, dadas mis experiencias de tantas décadas en temas de poder y de relaciones internacionales, de política, yo creo que el tema hay que mirarlo con otros aspectos. Yo creo que tiene que buscar suavizar las relaciones por otros lados. Ya hoy día el gobierno de Chile está sugiriendo a los chilenos que no vayan a Perú, ya por los problemas internos que existen en Perú, pero por sobre todo buscar un abonamiento, unas excusas sinceras que quedan. Esto queda en la historia, Enrique. ¿Ya? En Chile se olvidan, pero en los anales de los países esto queda, ¿ya? Queda muy bien. Cuando nosotros, voy a citarles algo que tal vez les sirva como relación importante de distinguidos auditores. Cuando nosotros íbamos a entrar en guerra y sabíamos que ya había la muy probable, participación de Perú y Bolivia en la guerra con la Confederación de la Guerra del Pacífico, nosotros estuvimos a punto de entrar en un problema serio con Argentina. Y tuvimos un agente de inteligencia, un tipo brillante que se llamaba Arturo Prat Chacón, que fue a Argentina a investigar, que fue a Argentina con otro nombre, y investigó todas las consecuencias internas que probablemente podría tener esto en el campo militar y en el campo diplomático. No olvidemos que Arturo Prat Chacón era abogado, además. Cuando eso ocurrió, nosotros tuvimos que ceder la Patagonia para que Chile no entrara, o sea, para Argentina no se metiera en esa guerra. Lo cito para que tengamos interés y sepamos cuando vamos a abrir la boca qué vamos a decir de otros países. Porque en el fondo es tremendamente importante entender que las relaciones internacionales son para expertos, no para nonatos. Y el próximo cambio, una señal de esto debiera ser, a mi juicio, ¿no? Yo no estoy en la cabeza de Boris, a mi juicio, el cambio completo del aparataje de las relaciones internacionales de Chile, partiendo por la canciller Urrejola.
O sea, darle un sentido, traer a personas que sepan, porque en el fondo, un cambio de gabinete sin considerar Ministerio de Relaciones Exteriores es un tema que va a ser distinto, porque en el fondo es, de alguna manera, acentuar la política o la política de declaraciones que hasta hoy día hemos tenido, y que a mi juicio, más allá de avergonzarnos, Enrique, yo creo que más que eso, nos da la posibilidad de entender, ¿ya?, que estamos frente a una situación que, mirándolo desde la perspectiva de las razones de un Estado, valga el nombre de nuestro programa, la razón de Estado que tiene que haber acá atrás tiene que ser mucho más medida y mucho más articulada, mucho más aconsejada, y que no puede quedar a la liviandad de un problema de la pastilla más o la pastilla menos que se tomó el presidente diariamente, digamos. Aquí me estoy refiriendo al tratamiento médico que él tiene. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener de esto, Enrique? Y lo hacemos acá con absoluta respeto a las relaciones de nuestro país, por instancias cualquiera sean ellas, ¿ya? No nos olvidemos de nuestra historia, particularmente la parte internacional, que tenemos que volver a cauces donde la política, particularmente la internacional, se entienda que no está en manos de nonatos y de personas de tratos políticos pueriles. Aquí se requieren certezas, se requiere talento, se requiere solidez. Estamos hablando de las relaciones internacionales de un país, el más importante de ayer de América Latina, y que cada vez más nos alejamos a esto. Le sugerimos al presidente, en consecuencia, que calle cuando no tenga algo bueno que decir respecto a sus vecinos, ¿ya? Sobre todo pensando que los vecinos tienen una situación, particularmente con Chile, lo que hemos visto conflictos serios, y que la idea es más bien mantenerse ajeno a cualquier cosa que involucre o los involucre en sus políticas internas. ¿Cómo estamos con los tiempos, distinguido colega? Nos pasamos un minuto, Percival, pero estamos todavía para dejar invitada a la gente para la próxima semana para ir cerrando el mes de enero. Cerramos el mes de enero, distinguidos auditores y auditoras. Nos vamos a alejar en febrero. Vamos a estar ahí estudiando y leyendo muchos libros para ustedes, que tengo ahí pendientes. Se han escrito muchas cosas interesantes en el mundo este último año. Trataré de leer en el verano para estar más preparado para que tengan más peso nuestros informes, nuestros análisis con Enrique. Y sobre todo porque, nos merecemos un descansito después de darle tan fuerte, y un año que se viene delicado, Enrique. Hoy día se está citando, a las 9 empezó una reunión que está dirigiendo la presidenta del gabinete, la jefa del gabinete, Carolina Toá, respecto a cuáles van a ser todas las condiciones y todos los esfuerzos que va a poner el gobierno para la conmemoración de los 50 años, y que debe imaginar el tinte, el tono y la suspicacia que hay detrás de aquello. Así es que nos encontramos el próximo lunes en otra zona de Estado, deseándole a todos ustedes, distinguidos auditores y auditoras, televidentes, que tengan un muy buen fin de semana, siguiéndonos y cuidándonos todavía con el bichito este del COVID, que aparentemente no se quiere ir. Enrique, buen fin de... nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Que estemos en Percival, hasta el próximo lunes. Adiós. Ahí estábamos con el doctor en comunicaciones, Percival Madero. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos.